Siguiente herramienta. Esta es línea a mano alzada. Tiene varias aplicaciones. Básicamente lo que hace es, si yo doy un clic, comienza a dibujar una línea libre. Por eso dice a mano alzada. Todo dependerá de mi pulso y de la calidad de estabilidad que tiene mi ratón. Y para terminar de trazar, simplemente voy a volver a darle clic y ahí termina. Vuelvo a empezar, doy un clic, esto comienza nuevamente. Quiero parar de trazar, doy clic otra vez y ahí termina la línea de trazo libre. Pasemos a la siguiente herramienta. La polilínea es muy importante, útil en muchas situaciones. Voy a darle un clic para que veamos cómo la usamos. Vamos a dar un clic para que comience. Miren, voy a empezar en este caso de manera vertical. Puedo hacer trazos libres o puedo darle trazos precisos. Por ejemplo, ya sabemos que si apretamos el botón tabulador, yo puedo decirle el número preciso, digamos 4, doble enter y sigo. Aquí quiero darle la distancia de 3, presionamos tabulador, el 3, doble enter. Quiero subir 6 centímetros exactamente. Aprieto tabulador, escribo 6, doble enter. Y de esta manera se construye la polilínea. ¿Cuál es la diferencia con la línea? La polilínea me permite avanzar un trazo de línea y miren, no se suelta o no se sale de la opción. Sigue creando más y más y más líneas. Cuando solo utilizo la línea, cuando creo un segmento de línea, ahí la herramienta deja de trabajar. En este caso continúa. Puedo también no solo hacer líneas quebradas. Si ven acá, puedo hacer arcos en diferentes tipos de configuraciones. Yo esta es la que más utilizo. Punto en arco para seleccionar este tipo de figuras. Miren, ya no estoy haciendo líneas quebradas. Ahora son líneas curvas. ¿Cómo puedo cerrar yo esta figura? Volviendo al punto de inicio. Vamos a llegar a este lado y si le doy aquí clic en el punto de inicio, miren, se ha cerrado la figura. Si aprieto escape y la tecla X, la selecciono, puedo moverla. Es una línea, es una polilínea, una figura mixta que puedo darle relleno o no. En este caso, si le pongo el relleno, le puedo dar un color, el color que más me gusta, dependiendo qué tipo de trabajo estamos haciendo. Siguiente herramienta, polígono. Esta herramienta de polígono, podemos ponerle un ejemplo práctico a esta herramienta. A ver, yo voy a crear ahora dos circunferencias. 1, 2. De estas dos, imaginen que quiero resaltar esta área que se está intersectando entre esta que es más grande y esta pequeña. Voy a la herramienta que está acá, que dice polígono, y aprieto la opción que está aquí, que es como un baldecito de pintura, y voy a hacer esto, clic en esta área. ¿Qué ha pasado? Si yo arrastro esto, miren, esta área es la intersección de ambas figuras. Lo puedo pintar para que se note de un color rojo. Lo puedo regresar a donde estaba. Miren qué ha pasado, ¿no? Entonces, esta herramienta polígono es muy útil. La vamos a usar mucho en diferentes situaciones para ilustrar láminas, realizar ejercicios, etc. Siguiente herramienta, la herramienta de doble línea de polígono. Esto es como si fuera la herramienta de doble línea, solo que ahora creamos trazos poligonales. Hasta que volvamos al punto de inicio, esta puede seguir trazando o dando doble clic. Miren, doble clic y ahí termina. Controlamos desde este botón de acá o esta casilla de acá la separación entre las líneas. Yo le puedo poner 1, vuelvo a la herramienta y ahora miren, el espacio solo es de 1 centímetro. Esa es la manera de usar esta herramienta. Siguiente, la herramienta polígono. Y aquí tenemos algunas configuraciones. Puedo crear un polígono a partir de su centro. En este caso dice es inscrito. ¿Por qué es inscrito? Porque si yo lo creo a partir de este centro, está siempre o estará siempre inscrito dentro de una circunferencia. Comprobemos esto si es verdad. Yo voy a crear aquí una circunferencia y miren qué pasa. Esto siempre va a estar adentro de la circunferencia. A eso se refiere con inscrito. Ahora, volvamos a la herramienta polígono y dice acá desde un modo circunscrito. Creamos, en este caso estamos creando puros hexágonos.
Miren, ahora estará circunscrito, porque si yo creo una circunferencia, esta ya no estará afuera, ahora estará dentro de la figura. Estos son conceptos del dibujo técnico. Y la última manera de crear es dándole una distancia a uno de los lados. Por ejemplo, si quiero que mi hexágono en este caso tenga 4 centímetros cada uno de sus lados, voy a darle clic, voy a apretar el botón tabulador y ahí voy a escribir 4. Doble enter, escape, tecla X. Y ahora si vemos acá tiene 4 centímetros. ¿Qué más podemos configurar en la herramienta polígono? Si yo selecciono una vez más, miren acá el número. Aquí dice número de lados. Si yo le cambio esto y le pongo 12, enter, ya no me va a crear hexágonos, me va a crear dodecágonos. Si yo cambio este número y le pongo 10, ya no va a crear dodecágonos, sino decágonos. Eso es, para eso sirve esa configuración. ¿Cuál es el número mínimo que puede tener este dato de acá? 3. A partir de 3 tenemos un polígono de menor cantidad de lados. Miren, triángulo. Estas son las características de la herramienta polígono, de la herramienta polígono regular. Podemos hacer cambios en el grosor, ponerle relleno o quitarles el relleno y aquí ver las principales características. Siguiente. Esta es la herramienta espiral. Básicamente lo que hace es, si le doy clic, crea una espiral. Yo puedo configurar en este botoncito de acá que aparece un lapicito y una llave, la distancia de cada vuelta. Voy a decirle que sea de 2 centímetros y el número de vueltas le voy a decir 5 vueltas. Le doy OK y miren, voy a darle un clic, voy a ponerlo en vertical o puedo ponerlo en este eje horizontal. Lo decidimos nosotros. Si soltamos el clic, tecla escape, tecla X, aquí está, se ha creado una espiral. Cada uno de esos espacios mide 1 centímetro como lo hemos configurado y solo tiene el número de vueltas que le hemos ordenado al programa. Herramienta, el cuentagotas me sirve para copiar colores y llevarlos entre un objeto y otro. El ejemplo sería, a ver, vamos a crear estas figuras, son rectángulos. Voy a darle a los 3, les voy a poner relleno o los voy a volver sólidos y este va a ser de color verde. Ahora si yo, por ejemplo, aquí tuviera muchos colores, este es un ejercicio en el que hay una gama amplia de colores y yo quiero copiar esto rápidamente aquí y aquí. Voy a la herramienta del gotero y tenemos dos funciones. La primera sirve para copiar, le doy un clic, y para pasar el color debo usar el baldecito para transferir el color. Miren, se ha copiado. Ahora quiero transferir acá, se ha copiado. Esa es básicamente la función de esa herramienta. El siguiente. Esta estrellita o esta varita mágica sirve para hacer una multiselección si es que tengo muchos elementos en un trazado. Veamos un ejemplo rápido. Voy a dibujar estas 4 líneas. Voy a dibujar estas circunferencias que en realidad serían, estos son planos y estos son líneas. Entonces esto es un elemento de una dimensión, es una línea, y esto es un elemento de 2 dimensiones. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar solo las líneas? Voy a ir a la varita mágica y voy a tocar una de las líneas. Miren qué pasa, solo se ha seleccionado líneas, porque estos son elementos geométricos comunes, son elementos de una dimensión. Ahora solo quiero seleccionar estas circunferencias. Si toco una de las circunferencias, miren, solo se seleccionan las circunferencias. ¿Por qué? Porque son elementos 2 dimensiones. Eso es la función de esta varita mágica. Sirve para seleccionar elementos comunes. Miren, si selecciono las circunferencias, tampoco se seleccionan estos rectángulos. Tengo que seleccionar el rectángulo y entre los componentes que son iguales, entre rectángulos, se va a dar la selección. Siguiente. Esta función, herramienta visibilidad, no tiene una función necesaria o útil para lo que vamos a trabajar. Esta herramienta asignación de atributos es para escalar texturas. Más adelante podemos explicarlo bien si llegamos a aplicar texturas, por ejemplo, en los temas de sexto de secundaria para diseñar planos
implanta o corte. Esta herramienta de transformar también son herramientas que no vamos a utilizarlas por ahora. Esta sí, la siguiente herramienta, girar o rotar, es una herramienta muy útil. Veamos la aplicación rápidamente. Yo aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un rectángulo. Yo necesito que este cuadrado, necesito ponerlo sobre esta línea de 30 grados. Voy a habilitar la opción seleccionar, selecciono el cuadradito, voy a la esquina y lo muevo. Si lo pongo ahí, todavía no está en posición correcta. ¿Cómo puedo hacer para girarlo? Lo que voy a hacer es seleccionarlo, voy a la herramienta girar y me ubico aquí, en este vértice. Un clic ahí y miren, me está pidiendo otro punto. El otro punto para girar es este. Quiero girar la base. Le doy clic y miren, ahora comenzará a girar. ¿Dónde? Sobre esta línea. Ahora sí, he girado este cuadrado en esta posición. Hagamos lo mismo con este rectángulo. Le doy clic al rectángulo. A partir de su vértice lo muevo. Voy a la herramienta girar. Clic en el vértice. Segundo clic en el otro vértice. Y quiero girarlo en esta posición a 30 grados. Esa es básicamente la utilidad de la herramienta girar. El espejo es una herramienta que me permite replicar en espejo, valga la redundancia, diferente tipo de líneas. Tracemos rápidamente con una polilínea esta figura. Entonces, esta figura que hemos trazado al azar, yo quiero no replicarla de esta manera, sino quiero crear un reflejo, como si fuera un espejo, a partir de un eje simétrico. Vamos a imaginar que este es un eje de simetría y en este eje de simetría quiero crear aquí, este eje de simetría vamos a crear como si fuera un espejo. Entonces primero le damos clic a la figura, vamos a la opción espejo y vemos aquí dos opciones. Cuando está habilitada esta opción quiere decir que va a crear una segunda figura. Voy a borrarla. ¿Qué pasa si le doy clic a la primera opción? Quiere decir que esta figura la va a crear, pero la va a reemplazar. Miren, voy a darle clic, no ha creado una segunda copia, sino que la ha reemplazado y solo queda el reflejo de la figura original. Esas son las dos maneras de utilizar la herramienta espejo. La herramienta dividir básicamente lo que hace es crear secciones dentro de los elementos. Veamos esta línea. Cuando creamos una línea, si nos damos cuenta, tenemos puntos en los extremos y tenemos al medio y un punto en la cuarta parte. ¿Qué pasa si yo le doy clic a la herramienta dividir en esta mitad de la línea? Si le doy clic, ¿qué ha pasado? Se ha dividido. Yo puedo ahora mover esa parte de la línea. Quiero seguir dividiendo. Vamos acá y lo ha vuelto a dividir en otro cuarto de línea. Entonces eso es lo que hace la herramienta dividir. Secciona los elementos. En este caso estamos seccionando una línea. La herramienta conectar, combinar. Por ejemplo, si yo tengo una línea inclinada en este sentido y una línea inclinada en este sentido, por ahora están lejos una de la otra. Esta línea me permite crear puntos de convergencia. Dependiendo cómo yo voy a seleccionar, tenemos por ejemplo esta opción, conectar dos objetos. Si le doy clic, presiono esto y luego esto, crea un punto de convergencia. Antes no sabíamos dónde se intersectaban, ahora con la herramienta conectar ya sabemos dónde convergen. Siguiente herramienta, la herramienta recortar. Esta herramienta recortar lo que me permite es borrar, por ejemplo, en esta figura, aquí dentro quiero limpiar esta línea, esto tal vez está impreciso, quiero que sea una figura sin estos sobrantes de línea. Entonces lo que hago es ir a la herramienta recortar, doy un clic y se borra. Doy un clic aquí, miren, ya no hay estas líneas sobrantes y así voy limpiando todo. Ya hemos limpiado. Ahora este excedente de línea también quisiera recortarlo, basta que le dé un clic y se recorta. Necesariamente lo que necesita esta herramienta es que se intersecten las líneas para poder poner un límite a lo que vamos a recortar. En este caso, si quiero recortarlo de adentro doy clic y esto se queda. Eso es la función de la herramienta recortar. Las herramientas empalmar es para crear esquinas en lo que se llama en arquitectura en ochaves, ya sea en ochaves curvos o en ochaves rectos.
Vamos a hacer rápidamente el ejemplo de estas dos herramientas. Yo tengo estos rectángulos. Esta herramienta de empalmar me da diferentes opciones. Esta es para ponerle una longitud al radio que va a tener el ochave o esa esquina curva. Yo le puedo decir que tenga un radio de 2 centímetros y elijo esta tercera opción. Si yo le doy clic a la esquina, miren, esta esquina ha creado esta esquina redondeada. ¿De cuánto? De 2 centímetros de radio. Puedo hacer lo mismo en la otra esquina, en la otra esquina y en la otra esquina. Y esta opción es lo mismo, pero para crear un ochave recto. Acá yo debo configurar la primera línea y la segunda línea de cuánto va a ser la distancia. En este caso le voy a poner 2 y 2. Presionamos OK y ahora presionamos en ambas esquinas como en el anterior caso. Miren, ya no es redondo, ahora es un ochave o una esquina en ángulo. Y esa sería su función. La herramienta desplazar es una herramienta que me permite crecer controlando la separación entre líneas o entre planos. Veamos el ejemplo. Voy a crear este cuadrado y voy a darme esta línea. Yo quiero crear un cuadrado más grande, pero quiero que la distancia sea de 1 centímetro. ¿Cómo logro eso? Voy a la herramienta desplazar y le digo en esta opción que está acá, quiero 1 centímetro que crezca este cuadrado. Entonces ponemos distancia 1 centímetro y luego presionamos por fuera. Un clic, tenemos otro cuadrado separado 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Otro cuadrado y otro cuadrado. Todos separados por 1 centímetro. Lo mismo con la línea. Si yo tengo esta línea dibujada aquí y lo que quiero es separarme una segunda, tercera, cuarta línea, voy a ir a la herramienta desplazar, selecciono primero el objeto, la herramienta desplazar y le digo quiero separación de 2 centímetros ahora. Doy enter y presiono en este sentido. 1, 2, 3, 4. 4 líneas, todas separadas por 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Esa es la función de la herramienta. Finalmente, la herramienta cortar, vamos a ver cuáles son sus funciones. De la herramienta cortar, por ejemplo, es para cortar utilizando selección múltiple. Yo voy a crearme una cuadrícula para explicar el ejemplo o simplemente utilizando el ejemplo anterior. Voy a agarrar una línea, le voy a decir quiero separarme 2 centímetros y luego voy a crear la cuadrícula copiando esto. Esta función que estoy haciendo ahora se llama rotar, es con control L, es un atajo rápido. Por ejemplo, estas líneas que sobran aquí, miren todo esto que sobra, quiero borrar. Una opción para borrar sería utilizando esto que ya sabemos. Miren, la herramienta recortar lo borra, pero es muy lento. Tengo que hacerlo uno por uno. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo en una sola pasada? Voy a ir a la herramienta cortar. Primero selecciono todo este bloque de líneas. Le digo a la herramienta que quiero cortar. Entonces pongo modo exclusión y hago un clic en el vacío hasta esta línea que está aquí. Porque quiero cortar todo esto que está excedente. Llego hasta ahí sobre esta línea y suelto. Y se ha cortado. Ahora, si lo que no quiero es cortar esta línea, no voy a seleccionar esta línea porque esa línea no quiero que se corte. Nuevamente voy a la herramienta, selecciono toda esta área y ahora sí se ha ido ese excedente. Nuevamente voy a seleccionar todo, quito la selección de esta línea y vuelvo a seleccionar para cortar todo esto que me está quedando como excedente. Y finalmente aquí abajo, esto que sobra, estas porciones de línea, lo mismo. Le quitamos la selección a esta línea, vamos a la herramienta, hacemos en el espacio y luego hasta aquí queremos cortar y ya está. ¿Ven? Esa es la función de la línea, de la herramienta cortar. Y finalmente tenemos esta herramienta de mover utilizando puntos. Una aplicación práctica sería, por ejemplo, imagínense que yo quiero trazar un óvalo. Para el método de trazado del óvalo necesito 3 circunferencias, en este caso de 3 de radio. Lo voy a anotar acá. Vamos a seleccionar la opción modo mover, número de duplicados o de copias que voy a sacar de esto, 3 del centro hacia este punto tangente. ¿Para qué me sirven esto? Estas 3 circunferencias. Por ejemplo, si yo voy a crear una elipse, esta es la base para yo encontrar la elipse. Hay un método en el que utilizamos 3 circunferencias para el trazado. Yo rápidamente a partir de esto puedo crear una elipse.
Bien, con este ejemplo en el que a partir de un método de trazado de elipse he completado, miren, un ejercicio, quiero concluir y mostrar cómo cada una de estas herramientas cumple una función y en determinados ejercicios vamos a utilizarla. Tal vez utilicemos más la línea, tal vez utilicemos más la herramienta recortar, no lo sé. Eso lo vamos a decidir nosotros. Ahora ya conocemos a grandes rasgos cuál es la función que tienen las herramientas básicas. Conocemos cómo utilizar la paleta de atributos, cómo leer la información de los objetos y cómo cuidar que todos estos botones para los ajustes estén siempre marcados. Hasta aquí el contenido de este video. Nos prepararemos para el primer ejercicio práctico en el siguiente video.